Pactos inaguales. Una tarde, el abuelo llegó de visita a mi casa ya muy tomado, y se puso a platicar acerca de su pasado. Nos contó muchas historias, algunas que ya habíamos escuchado, otras que no, pero hubo una en particular que nos sorprendió mucho, pues era aterradora. Hasta esa misma noche tuve pesadillas. Comenzó a contarnos que sus padres habían tenido mucho dinero. Siempre tenían buena comida, buena ropa y hasta un carro en el cual moverse, lo cual era un lujo en esos tiempos, en comparación con las otras personas del pueblo, para quienes era muy difícil, a veces, hasta conseguir de comer para sus hijos. La infancia del abuelo había sido buena. Al lado de su hermano Pedro, habían disfrutado del hermoso campo que tenían sus padres y nunca les faltó nada, ni siquiera cariño. Mi bisabuela se dedicaba a cocinar y atenderlos, no trabajaba, ya que en ese entonces el machismo reinaba en el pueblo. Mi bisabuelo trabajaba en las noches, era velador en una ferretería que estaba a unos 20 minutos de su casa. Los días eran muy bellos al lado de su familia, pero las noches eran largas y aterradoras. Mi bisabuela se quedaba con sus dos pequeños, y como su casa estaba en medio del campo, de los árboles y la hierba, era imposible no sentir miedo. Rezaba con ellos antes de dormir y pedía por su seguridad. En esos tiempos era común escuchar sobre brujas que se llevaban a los niños, sobre nahuales que se robaban el dinero y animales, e incluso acerca de locos que hacían daño a los demás sin razón aparente. Pero mi bisabuelo no temía por nada de eso. Siempre le decía a su esposa que nunca les pasaría nada mientras él viviera. Los chismes eran la diversión de todos, y los rumores sobre mi familia no tardaron en salir a la luz. La gente se cuestionaba por todo lo que mi bisabuelo había conseguido solo trabajando en la ferretería. Todos decían que era casi imposible, porque antes de que nacieran sus hijos parecía que trabajaba más. Vivía en una pequeña casita de madera que le habían heredado, no tenía ni un peso y se la pasaba pidiendo prestado a sus vecinos para poder comprar algo de comer para él y su esposa, pero después de que nació su primer hijo, comenzó a trabajar de velador, y un par de meses después, le compró el terreno donde vivieron ya siendo una familia a uno de los ancianos más ricos de aquel pueblo. El lugar era enorme y hermoso, ahí construyeron su casa, que era de las más vistosas del lugar, pues su bello color blanco y su tamaño resaltaban a kilómetros. Mi tío abuelo comenzó a escuchar estos rumores cuando iba en la primaria, y una vez un niño le preguntó cómo hacía su papá para tener tanto dinero, si era un simple velador. Pero no sabía qué contestar, pues ni él sabía la respuesta a eso, ni entendía a qué se referían. Ese día, cuando llegó a casa, le dijo a mi bisabuela lo que aquel compañero suyo le había preguntado, pero ella parecía estar igual de confundida que él. Una noche, antes de que mi bisabuelo se fuera a trabajar, su hijo escuchó que él y mi bisabuela discutían fuertemente en la cocina. Se acercó y trató de entender lo que decían. Mi bisabuela le preguntaba a su esposo sobre el animal muerto que había llevado, y sobre el dinero que había puesto sobre la cómoda de su cama esa mañana. Le dijo que la gente del pueblo tenía razón, que no podía ser posible que un velador tuviera tanto dinero, pero él, enojado, le dijo que no tenía nada de raro, pues se dedicaba también a vender animales, y que al final del día ella no tenía por qué reclamar nada, si él le daba todo, y que eso debería ser más que suficiente. Salió furioso de la casa, y en la cara de mi bisabuela se dibujó una expresión de enojo y decepción. Mi tío abuelo no entendía nada, así que le preguntó a su hermano, pero él tampoco sabía, entonces el tema quedó en el olvido, para ellos y para el pueblo después de un rato. Seguramente encontraron otra persona de la que hablar. Pasaron los años, y cuanto más crecían los niños, más viejos eran sus padres. Y cuando el abuelo cumplió 18 años, buscó un trabajo lejos de su pueblo, y conoció a Bárbara, quien se convertiría en su esposa y en mi abuela. Se enamoró perdidamente de ella, y ella de él, compartieron muchos momentos juntos y se casaron cuando ambos tenían 22 años. En eso Bárbara quedó embarazada un año después de la boda,
y aunque mi bisabuela les pidió vivir un tiempo en el pueblo, ellos se negaron, y el pequeño nació en la ciudad. Todo era perfecto, como si estuvieran en un sueño maravilloso, ambos estaban felices y amaban a su hijo con todo el corazón, pero 2 años después las peleas por el dinero aumentaron, y finalmente el abuelo perdió su empleo. No sabían qué hacer, así que decidió contactar a su padre para que le prestara algo de dinero o le diera empleo cuidando a sus animales, aunque tuvieran que mudarse al pueblo, todo era por ver bien a su hijo y que su matrimonio no muriera. Mi bisabuelo le pidió ir a su casa para que pudieran hablar y lo pudiera ayudar, a lo que el abuelo aceptó. Se fueron los 3 a aquel lugar que lo había visto nacer, y Bárbara se quedó sorprendida con lo hermoso y grande que era. Comentó con mi abuelo que definitivamente esa casa resaltaba sobre las demás por lo enorme que era. Cuando llegaron, todos se saludaron, y los nuevos abuelos se emocionaron mucho al conocer a su pequeño nieto, ya que desde que nació no habían tenido la oportunidad de ir a la ciudad a conocerlo. Comieron y platicaron un rato, salieron a pasear por el terreno y a conocer el centro del pueblo, que era algo nuevo para Bárbara. Los recuerdos brotaron en la mente de mi abuelo. Aunque de repente, imágenes extrañas inundaron sus pensamientos. Recordó que alguien le había dicho que cuando somos adultos bloqueamos algunos recuerdos de cuando éramos niños por lo traumáticos que fueron, y eso parecía tener sentido en ese momento. De repente, imágenes extrañas comenzaron a aparecer mientras caminaba alrededor de esos árboles. Se vio a él buscando a su hermano con quien estaba jugando a las escondidas y que al escuchar ruidos detrás de un arbusto y creyó que era él. Intentó asustarlo, pero cuando se asomó, vio a una criatura extraña. Era una cabra muy grande, de color negro, tenía un collar muy brillante y estaba devorando a uno de los cerdos de su padre. Era algo fuera de lugar, puesto que las cabras no comen animales. Su corazón latía rápidamente mientras se alejaba de ahí, antes de que el animal se diera cuenta de su presencia. No le contó a nadie sobre eso, y al parecer, hasta él lo había guardado en su memoria con candado. Esta vez tampoco dijo nada, solo se limitó a seguir observando el paisaje. Llegada la noche, mientras tomaban café, su padre le dijo que se abrigara porque lo llevaría a su trabajo, para que lo ayudara con algunas cosas y así pudiera resolver sus problemas. Mi abuelo se emocionó porque nunca había ido al trabajo de su padre, sería muy interesante vivir esa experiencia. Se puso una chamarra muy grande, se despidió de mi bisabuela, su esposa y su hijo. Esperó a su padre y cuando éste salió, caminaron hacia el coche, subieron, y mi abuelo aprovechó para agradecerle a su padre por ayudarlo en esos momentos difíciles. Mi bisabuelo no dijo nada y manejó en silencio por 10 minutos hasta que paró en una desviación que iba a un cerro. Mi abuelo se extrañó, pues aún faltaba un rato para llegar a la ferretería del pueblo, y se lo dijo a su padre. Pero él ni se inmutó, bajó del carro, indicándole con la cabeza que también bajara. Cuando estaban fuera del carro, mi bisabuelo le dijo a su hijo que por fin sabría de dónde había salido tanto dinero durante esos años, pero que tenía que prometerle que viera lo que viera, oyera lo que oyera, no debía huir ni decirle a nadie. Mi abuelo se quedó helado al escuchar eso, pues seguramente era algo malo. Su padre lo ocultó durante muchos años, pero no dijo ni una sola palabra, solo asintió con la cabeza. En eso subieron poco a poco el cerro y la hierba hacía que caminar fuera difícil, y cuanto más se acercaban, un olor nauseabundo inundaba más y más la atmósfera. Mi abuelo ya estaba muy cansado, y cuando creyó que no podía dar un paso más, su padre le dijo en voz baja que esperara ahí tras los arbustos. Mi abuelo se cubrió la nariz y la boca con la mano, porque el olor era insoportable y el frío allá arriba calaba sus huesos. Además, un miedo profundo recorrió todo su cuerpo, y por un momento pensó en bajar corriendo. Pero se detuvo, sabía que no podía defraudar a su padre, quien en ese momento caminaba lentamente hacia un lugar donde la hierba parecía haber desaparecido desde hace años.
Era un círculo perfecto, y en medio de este había velas negras prendidas, lo que era extraño porque el viento frío soplaba con fuerza y las velas no se apagaban. Mi abuelo quería preguntarle a su padre, quien había encendido las velas, si ellos habían llegado ahí hace un momento, pero sabía que debía mantenerse escondido. Cuando miró más atentamente, se dio cuenta de algo que le provocó escalofríos, pues en el círculo había algo dibujado, era un pentagrama y unos símbolos que él no entendía bien. Cuando apenas iba a digerir aquel escenario, todo se puso peor, pues su papá se colocó dentro del círculo y comenzó a hablar en lo que parecía otro idioma, lo cual le sorprendió mucho a mi abuelo. Pues jamás había escuchado a su padre hablar algún otro idioma. El ambiente estaba cada vez más tenso, y su miedo crecía a cada segundo. El aire se sentía pesado, y mientras el anciano decía esas palabras, parecía que más personas repetían lo que él hablaba, pero no había nadie más en ese lugar. Las velas comenzaron a flotar en el aire, y de repente, su padre comenzó a revolcarse en el piso, como si de un animal se tratara. Hasta que después de unos segundos, el anciano se había convertido en una criatura espantosa, parecía un perro, pero era mucho más grande, y sus colmillos eran gigantes. Pues sus ojos se impregnaron de sangre y de maldad. Mi abuelo no podía creer que ese asqueroso ser fuera su padre. Era imposible que fuera un nahual, pero eso explicaría cómo llevaba tantos animales a su casa o ese dinero. Un minuto después, para su sorpresa, vio algo que sembró en su pecho un terror profundo. Era una cabra negra que salía de entre los árboles y se reunió con el perro, y la cabra tenía el collar que mi abuelo había visto cuando era niño, pues era el mismo animal, de eso estaba seguro. Jamás se había sentido así, y sabía que después de haber presenciado aquello, jamás podría librarse de eso, porque Dios perdona, pero el diablo no, y él estaba viendo al mismísimo Lucifer ahí. El nahual sacó de entre los árboles el cadáver de una vaca. Parecía tener mucha fuerza, porque no era normal que pudiera aguantar a tan grande animal, y menos solo con sus colmillos. En eso ambos seres asquerosos sonrieron y comenzaron a comer el estómago de la vaca, y al ver eso, mi abuelo no pudo evitar vomitar. Era una escena horrible, y el terror inundaba sus venas y el asco su estómago. Quería salir huyendo, pero sabía que no podía, y no por lo que le había dicho su padre, sino porque el demonio estaba ahí, y si se daba cuenta de que intentaba irse, podía suceder lo peor y su papá no podría evitarlo. El tiempo transcurría lento en ese lugar, y el frío tocaba hasta los huesos, y el miedo apenas podía soportarse. Después de un rato, que los animales acabaron con la vaca, la cabra tocó la tierra dentro del círculo, y el perro con sus patas comenzó a escarbar la tierra con desesperación hasta topar con algo. En ese instante, mi bisabuelo volvió a ser humano, y con sus manos comenzó a sacar un pequeño costal que estaba lleno de dinero, e hizo una señal hacia donde estaba su hijo, guiñándole el ojo. Mi abuelo estaba maravillado por todo ese dinero. Ambos bajaron del cerro rápidamente sin ver atrás, y se metieron en el auto. La respiración de entonces joven abuelo estaba agitada, como si hubiera corrido un maratón, pero su padre lucía sereno, como si nada hubiera pasado, y mi abuelo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, tenía muchísimo miedo y sentía su alma querer salir de su cuerpo, pero por otro, estaba furioso con su papá por estar metido en cosas tan espantosas. Al final, sentía que no podía decir nada, porque, aunque la culpa era gigante, de verdad quería la estabilidad de su familia, y sabía que con ese dinero podía salir de eso. Con la voz temblorosa, le pidió a su padre ir a casa, pero éste respondió que no, que aún no, que todavía quedaba trabajo por hacer. Mi abuelo sabía que ya no soportaría ver algo así, pero no podía reprochar nada. Cuando el carro se paró, el bisabuelo le dijo que se escondiera de nuevo tras unos arbustos. Él obedeció y observó con miedo lo que sucedería a continuación. Mi bisabuelo, convertido en ese horrible perro, entró en el establo de una casa y se escucharon los chillidos de los animales asustados, hasta que por fin salió con un cerdo al que arrastraba con sus colmillos.
Luego, el perro volvió a ser humano y ambos subieron al cerdo al auto, y se fueron. Mi bisabuelo le contó a su hijo que todo eso comenzó cuando mi tío abuelo nació y ya no tenían ni para comer. No había ningún trabajo en el pueblo, hasta que un día mientras caminaba buscando empleo, cayó la noche y creyó ir por el camino de siempre. Pero mientras más caminaba, más se le hacía extraño ese sendero, y parecía no llegar a ningún lado, hasta que llegó a una desviación que nunca había visto, y caminó por ahí hasta llegar a un cerro. Comenzó a sentir miedo y gritó para ver si alguien lo escuchaba. Cuando escuchó que alguien pronunciaba su nombre justo detrás de él, pensó que era alguien conocido. Pero cuando volteó, vio a esa horrible cabra hablándole y él sintió desvanecerse. El ser, parado en dos patas, le dijo que no tuviera miedo, que él sabía de sus problemas y que podía ayudarlo. Mi bisabuelo, muy asustado, le dijo que nadie daba algo a cambio de nada y le preguntó qué quería para poder ayudarlo, que él realmente no tenía nada. Pues el demonio le dijo que quería el alma de su hijo primogénito y algunos sacrificios animales y que a cambio de eso le daría todo el dinero que quisiera, la casa más hermosa y mucha salud. Mi bisabuelo, en el primer momento, se negó y le dijo que lo dejara en paz y que le mostrara el camino, pero la cabra comenzó a reír y le dijo que era un tonto por no aceptar esa gran oferta. Y que sabía muy bien que su esposa lo iba a dejar si no le daba una vida al menos decente y que quedaría solo si no aceptaba. También le comentó que él podía ver que 3 años después tendría otro hijo y que a ambos podría darles lo mejor si aceptaba. Mi bisabuelo lo pensó mucho y al final accedió, finalmente quería lo mejor para su familia. Era mejor que sufriera uno a que sufrieran 4, pensó. El diablo le dijo que todas las noches se convertiría en un nahual y podía robar animales, pues necesitaba de ellos para alimentarse, y que cuando fuera a la montaña, le daría todo el dinero que quisiera, él le mostraría el camino. Al escuchar esto, mi abuelo le pidió a su padre que detuviera el carro, y en plena madrugada bajó aterrorizado. Sentía un gran resentimiento hacia su padre en ese momento, por ser un egoísta que prefirió vender el alma de su hijo por dinero. Lloró amargamente, pues el miedo y el rencor recorrían sus venas. No podía creer que en quien confiaba hubiera hecho algo tan atroz. Lo peor era que él ya era parte de eso y su hermano también, pues su alma ya estaba condenada. Caminaba mientras su padre manejaba lentamente, y le pedía que subiera al carro, pero mi abuelo hacía caso omiso y se fue por un camino de terracería, para que su padre no pudiera seguirlo. Cuando casi llegaba a su antigua casa, sintió que alguien le tocaba el hombro. Cuando volteó, vio a esa horrible cebra negra sonriendo de oreja a oreja en 2 patas. Aquel ser comenzó a hablar con él, le dijo que le iba a proponer un trato y era bastante sencillo, el alma de su padre por la de su hermano. Trató de persuadirlo diciéndole que su padre había condenado a su hermano por su ambición disfrazada de algo bueno, ya que aunque ya tenía suficiente fortuna para vivir cómodamente con su familia y las de sus hijos, siempre volvía por más dinero. Si le daba el alma de su padre, el diablo nunca más se aparecería en su vida, ni en la de su hermano, pero si no se llevaría el alma de su hermano y la de él. Le dijo que esperaría el día de su muerte, estaría en primera fila y devoraría su alma. Mi abuelo no era como su padre, y ya hacía unos minutos había aceptado su destino, así que le dijo que no había ningún trato, y que lo dejara en paz, y la horrible cabra no insistió y lo dejó ir a casa. Llegó alrededor de las 6 de la mañana, y mi bisabuela le ofreció un café y fruta, pero él no quería nada de esa casa, así que le dijo a su esposa que debían irse. Su padre trató de hablar con él, y pedirle perdón, pero mi abuelo ya no quería escucharlo, también le dijo que se llevara el dinero, pero no quiso, prefería no tener ni un peso que llevarse ese dinero maldito. Así llegó de nuevo a la ciudad, sin un peso, con un trauma que lo acompañaría por siempre y con las ganas de querer cambiar algo. Jamás volvió a hablar con su padre, no quería saber nada de él, después de todo lo había vendido a él y a su hermano. A mi bisabuela le hablaba cada semana para saber cómo estaba,
hasta que sus dos padres fallecieron en un accidente. Mi abuelo fue al velorio y ahí vio a su hermano, pero no le contó nada porque no quería que viviera el mismo tormento que él. En el velorio de sus padres sucedió algo aterrador. Mientras todos rezaban por ellos, el retrato de mi bisabuelo comenzó a moverse y finalmente de la nada comenzó a incendiarse. Mis abuelos tuvieron que retirarse y jamás volvieron a pisar ese pueblo. Después de todo, mi abuelo se bautizó y ahora ayuda a la iglesia que está cerca de su casa, ora todos los días y pide por su alma, pensando que quizá puede salvarla. Pero nos cuenta que hace un par de días, al llegar a casa, vio a mi abuela acariciando a una cabra negra en el jardín. La abuela encontró a ese ser cerca de su casa y la metió para poder cuidarla, pero él inmediatamente la sacó de ahí. Dejó a la cabra en un parque y caminó en sentido contrario, hasta que escuchó su nombre y volteó. Pues vio a la cabra parada en dos patas y con una voz gutural le dijo que pronto iría por él. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.